No esperabas esto, ¿verdad? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Ortodónticamente. Hola. Nuevamente ya en este 2024. Ya te extrañábamos. ¿Dónde andabas? De fiesta, como siempre. De parrandas, apenas estás reviviendo ahorita en febrero. Así es. Excelente, qué bueno. Aquí Empezamos un mes después, el 2024. Bueno, lo que pasa es que fue mucho. Demasiado. Pero hay organización, hay ganas. Aquí estamos otra vez con ustedes en este 2024. Nos falta Angie. Sí, hoy extrañamos a Angie, pero no importa, aquí estamos y el contenido está en nuestro corazón. Este día vamos a estar hablando un poco acerca de los límites de la compensación, el punto donde la estética y la función se unen para lograr grandes resultados. Hoy estaremos hablando de la línea que divide un tratamiento de ortodoncia que puede ser tratado como una compensación y el que definitivamente debe llevarse a cirugía. ¿Sabes dónde detenerte? El día de hoy, junto al doctor Jonathan Hernández Paz y yo, la doctora Sheila Ciso, estaremos hablando un poco de ese tema. Seguimos con el mismo libro. Así es, sí, en ese libro vimos algunos temas que vale la pena estar tomando y hoy hablar de esos límites, de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde tenemos que tener cuidado porque podríamos causar quizás mayores problemas de las soluciones que estamos planteando, ¿no? Es correcto. El libro, recuerdo, es Ortodoncia con Excelencia, Logro de la Perfección, tomo 1. El capítulo del que vamos a estar hablando es el capítulo número 6, que se llama Límites de la Compensación en Ortodoncia. El autor es el doctor Jurandín Barbosa y la editorial que lo publicó fue Amolca. Es un libro que no es de ayer, es un libro que tiene un tiempecito ya. Escrito en el 2014, entonces hay que considerar que hay muchas cosas o muchas investigaciones que han surgido, pero es un buen capítulo para tomar los temas de partida, ¿no? Y tratar de analizarlos o discutirlos un poquito, ¿no? Eso, o sea, me gustó, yo lo vi, me llamó la atención el hecho de hablar de límites de lo que puede ser una cirugía o un tratamiento compensatorio, claro. Y creo que por eso fue que, vamos a ver qué trae este doctor, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Siento de que hablar de límites de compensación en algo que puede ser compensatorio o quirúrgico en el mundo de la ortodoncia, que hay tanto, un capítulo se queda como corto. Claro, pero te da por lo menos una línea, una guía de entrada. Qué hacer y qué no hacer, ¿no? Exactamente. En el capítulo el doctor habla de algo como que me pareció interesante, que fue el costo biológico, que creo que ese sigue siendo igual ayer, hoy y posiblemente en un buen rato. Claro, siempre hay un precio que pagar por cualquier cosa que hagamos, ¿no? Entonces toda acción tiene una reacción, va a haber una consecuencia y pues obviamente hay que sopesar en la balanza si esa consecuencia es realmente mucho mejor que el problema, ¿no? Exactamente. Él dice de que hay 5 variables que predisponen la reabsorción radicular en el punto de hablar de reabsorciones radiculares como un problema que debemos de tomar en cuenta en cuanto vayamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, creo yo, en líneas generales, ¿no? Uh-huh. Él comenta de que el tiempo del tratamiento es un factor que hay que tomar en consideración, que los movimientos de intrusión, por supuesto, son movimientos que cuando le generamos la fuerza inadecuada pudiesen generar reabsorciones radiculares, cantidad de movimiento lineal que le vayamos a hacer a la raíz, por supuesto que mientras mayor movimiento con fuerzas más pesadas puede haber un proceso de reabsorción y evidentemente habla del tratamiento con extracciones de premolares. Yo me imagino de que él lo menciona porque es un protocolo que va a llevar un poco más de tiempo en cuanto a la reabsorción y el movimiento que va a dar el diente. Claro, y que mira que realmente el problema, ya si lo analizamos de fondo, nunca es qué tanto tiempo se lleva el tratamiento, sino obviamente que estés cuidando otro tipo de factores, que él habla de esos 4 factores, pero habría que agregar factores como la higiene del paciente, que eso va a tener una cuestión preponderante ahí, o sea, por eso decimos, en el libro se tocan varios puntos, pero habría que completarlos, ¿no? Sí. O sea, no solamente quedarnos con eso, y sí la intrusión, creo que sigue siendo el movimiento de mayor riesgo, como lo hemos visto, y es importante tocarlo ahorita porque muchas mecánicas nuevas, o sea, están yendo o apuntando
avanzando hacia la intrusión, ya sea con los microimplantes, con las mini placas, y no es que esté mal, pero como decíamos, hay un costo que hay que pagar, ¿no? Toda intrusión sí está reportado que genera algún tipo de reabsorción radicular, ¿no? Y cuando nos excedemos de la fuerza empeora totalmente. Mucho más, ¿no? Y ahorita ha pasado, porque justo ahí decía, o sea, no es tanto qué tanto intruiste, sino cómo lo hiciste. ¿Y cuánta el fuerza utilizar una fuerza que estamos hablando que él incluso, yo discrepo un poquito porque él habla en una parte del artículo de intruir posteriores con 150, 200 de las mordidas. de fuerza que viene a ser mucho porque muchos otros estudios están hablando de 15. Sí, no, bueno. Gramos. Entonces, la diferencia es mucho. De máximo 20 gramos de fuerza. O sea, y si nos ponemos a medir lo que son 20 gramos de fuerza, es un absurdo. O sea, es algo demasiado mínimo. Que de repente no tenemos la idea de cuánta fuerza estamos aplicando hasta que la medimos realmente. Y decimos, no pasa nada, si estiró la cadena. Sí, y quizás en un movimiento lateral es menos. ¿Por qué? Porque estás distribuyendo todo a lo largo del periodonto. Pero cuando estás haciendo un movimiento de intrusión, y más tratando de tener vectores muy específicos, o sea, que casi no muevan al diente, sino que realmente lo intruyan. Ahora con los microimplantes, que puedes hacerlo con las mini placas, el problema es que toda la fuerza va directamente a esa puntita del ápice y eso está creando una compresión a nivel vascular que obviamente que sí va a tener algún tipo de problema. Incluso teniendo una fuerza controlada de 15, 20 miligramos, está reportado que por lo menos tienes una refracción de 1 milímetro. Entonces, eso es interesante. Ahora, ¿qué es lo que yo sí veo en este libro como algo para completar? Que muchos de los estudios en los que están analizando están hechos en teleradiografías, hablan ellos. Y pues si ya tenemos ahorita, obviamente, mucho más acceso, que él lo menciona, que pronto va a haber más acceso para las tomografías, pero obviamente ya es un punto de partida de que tenemos que ver las cosas a través de una tomografía. Exacto. Y cuando tú estás pensando en una tomografía en Combin, también que ya hemos hablado de la distorsión que hay y la falta de exactitud, 1 milímetro, 2 milímetros es algo que puedes perderte de repente en un Combin y que puede estar ahí presente y a lo mejor estamos obviando que no pasa, como a veces de repente se afirma en algunas zonas de ese libro. Entonces habría que considerarlo. Cuando vemos otros estudios, por ejemplo, hay un estudio interesante sobre los efectos que hay de la autora Björn Nielsen, donde ella sí habla de esos efectos que van a estar pasando. Y que están presentes en ciertos movimientos más que en otros. Y el movimiento de intrusión es definitivamente el que más cuidado debemos de tener. Más cuidado debe tener. El doctor también comenta que hay pacientes que definitivamente van a llegar a cirugías, como los pacientes de compensaciones de clase 3 o los pacientes que hay que compensar en clase 2, que de repente son esos pacientes que te dicen, hay unos que están muy, muy, muy marcados facialmente, que es un punto que definitivamente no tienes de otra, no puedes cambiarle la cara al paciente nada más moviendo los dientes, y cuando el problema está afectando las bases óseas de una manera muy dramática, pues el paciente te va a aceptar una cirugía. Pero el tema es aquí cuando el paciente no se ve mal, o sea, su cara no está mal, su cara es una cara, si bien se ve clase 3, se ve cuadradita, se ve rústica la cara, con cierta deficiencia del labio superior o algo así, pero el paciente no alcanza a verse mal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos decidir aquí, decirle al paciente, sabes que sí te puedo compensar, o de plano no lo vamos a lograr? Él menciona algo que a mí me pareció muy interesante, que es ver la cantidad de compensación preexistente de los dientes, porque estamos claros de que los dientes también se compensan para tener cierta función. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente clase 3, por ejemplo, donde los incisivos inferiores están ya retroinclinados y los superiores ya están proinclinados, y dentro de nuestra compensación sabemos que tenemos que retroinclinar más y proinclinar más, o sea, llega un punto en el que debemos decir, no, o sea, no podemos. Claro, totalmente de acuerdo, porque a veces uno dice, ¿qué tanto se puede compensar? Y uno piensa en razón de milímetros porque nos encanta medir las cosas. Claro. Bueno, o por lo menos tener un número, aunque no las miramos, ¿no? Pero tener en la mente. Pero cuando uno piensa en, bueno, podemos avanzar 3, 4, 5, hasta 6 milímetros, pero lo que tenemos que entender es que fisiológicamente el paciente ya entró en una compensación fisiológica. Y esta compensación ya lo llevó casi a su límite. Entonces, esos 2, 3 milímetros que podrías haber hecho de compensación, ya te jugaste algunos milímetros, o ya los hizo el paciente. Entonces,
tu espesor de hueso o la capacidad que tiene el paciente para poder soportar esa compensación ya no es tanta. Entonces ahí vale la pena el pensar siempre en qué tanto se ha autocompensado ya el paciente y qué tanto más tienes de espacio para hacerlo. Aunque él menciona que no hay mucha retracción de la encía o del tejido periodontal. Lo mencionó, sí, y tuvo mucho énfasis en eso, de que aunque estuviésemos haciendo esos movimientos, realmente el tema de la raíz y del hueso no se iba a marcar mucho y mostró artículos, no sé qué información tengas yo tú vi de algunos, eso. Pero ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque es lo que siempre pensamos, oye, ¿qué va a pasar con esa encía? ¿Qué va a pasar? Muchos de esos artículos, al tener un libro publicado en el 2014, tú ya tienes muchos de artículos que por lo menos tomaron artículos del 2014 para atrás. Sí, ya cuando salió el libro ya pasó mucho rato. Y ahorita si tú ves que volvemos a lo mismo, que mucho está hecho con teleradiografía, con una lateral de cráneo, etcétera, que no es que esté mal, porque es lo que había en ese momento, pero ahorita que tenemos tanto acceso a las tomografías y todo, lo que se ha mostrado en muchos de los artículos que hay ahora, claro, es que sí, que siempre hay un problema ahí, hay muchas fenestraciones, dehiscencias, etcétera, que en la tomografía se ven y que de repente no podíamos percibir en una radiografía lateral de cráneo solamente, y eso nos lleva a un límite mucho mayor de lo que sí podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y segundo es que cuando tú estás pensando en qué tanto se retrajo eso, o sea, tienes que verlo también en razón del tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener ya esa invasión ahí y tú lo ves post-tratamiento, pero post-tratamiento todavía el tejido no ha expresado todo lo que va a pasar. Claro, o sea, y la dirección de las fuerzas, las sobrecargas, el tiempo es el que te va a decir realmente si sí o si no quedó bien. Y los problemas asociados, ¿no? Como decíamos, todo el paciente que ya venía con un problema de una recesión antes, ese sí, incluso él lo menciona, es más susceptible a que tenga ese aumento de recesión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las precompensaciones del cuerpo que ya existían, a ver si realmente nos da espacio para nosotros, aún siguiendo proyectando más esa compensación con nuestros movimientos de ortodoncia. Pues primero, que los podamos hacer, y segundo, cuál era el estado gingival del paciente preexistente, para ver si estaba sano. Bueno, posiblemente algo se genere, pero no tan marcado como un paciente que ya estaba alterado. Claro, ¿no? Y regresar nuevamente a que el paciente que es quirúrgico, o sea, a veces uno quiere ser un héroe y tratando de ser el héroe acabas poniendo en riesgo todas esas piezas y le creas un mayor daño. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final ya el paciente tenía una adaptación y a veces lo estamos pensando porque estéticamente creemos que se va a ver mucho mejor, etcétera, pero con la compensación no logramos crear una mejor función. Sí. Y un paciente que ya estaba adaptado, ahora lo tratamos de llevar a un límite mayor y a veces no. Entonces, ahí sí hay que tener bien claro cuando decimos hasta aquí es compensable. Y en el libro muestra algo interesante de los círculos de los que habla Profit y Ackerman. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque te habla de un límite de hasta dónde sí pudieras o no. Y vale la pena tomarlos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno trata de sobrepasar y trata de hacer el tratamiento heroico, quizás quien lo va a sufrir más es el paciente, ¿no? No, el paciente, y después que vuelva con nosotros, ¿sabes, doctora? Eso cuando vuelve, porque normalmente se va a buscar una segunda opinión, donde la segunda opinión le dice, ya llevo tantos años y no estoy teniendo resultados, ¿no? Porque el punto no sería que tuvieras años. O sea, a lo mejor es un tratamiento de compromiso, de compensación, y te lleva más tiempo de lo normal. Perfecto, pero que vaya caminando hacia allá. Pero cuando te llega un paciente que te dice, llevo tantos años y todo, y no veo resultados, y tú lo ves y te das cuenta de que no va tiene. A tener resultados. Ahora tienes que regresar para poder operarlo y tienes que volver a quitar toda esa compensación para descompensarlo con la cirugía. Y el que está sufriendo es el diente, el ligamento, el hueso, el hueso y todo lo que el doctor mencionó. La economía del paciente, todo. Entonces hay muchos temas ahí que hay que considerarte hasta dónde sí el alcance es viable o no. Habla también acerca de las atresias del maxilar en cuanto a las compensaciones, que también hoy en día hay ya, antes nada más nosotros trabajábamos con niños pequeños haciendo disyunciones y teníamos un límite de 8 o 9 años, ya es el máximo,
para poder hacer una disyunción y que hoy en día ya estamos excediendo esas edades, ¿no? Que así con el MARPE, que así con el SARPE. Hablaba también de la importancia de tomar en consideración las inclinaciones linguales de los molares inferiores que de repente están camuflajeando una mordida cruzada y no la vemos, y cuando hacemos la alineación, la nivelación de nuestras arcadas por no hacer un diagnóstico adecuado, se nos cruza la mordida y ahí andamos trabajando, tratando de expandir y cambiar torques porque no nos dimos cuenta de que el tema era esquelético, ¿no? Yo he tratado pacientes adultos con disyunción, con MARPE, y siento de que sí hay resultado. Sin embargo, el factor de inclinación de los molares todavía alcanza a estar ligeramente presente cuando cierta parte de mi aparatología se apoya en los molares. Claro. No sé cómo te ha resultado a ti, no sé qué opinas acerca de hacer disyunciones. Yo recuerdo que antes mucha gente pensaba o se enseñaba el que si tenías una mordida cruzada, pues la expandías, ¿no? Uh-huh. Y si no había una presencia de una mordida cruzada, no necesitabas expansión. Obviamente después vienen los estudios que hacen Van Arsdale sobre todo, o sea, y te das cuenta de que ya lo mencionaba Ricketts, uh-huh, hay que medir las bases óseas y lo que estás creando, uh-huh, es una base ósea que sea compatible con la base ósea inferior. De la mandíbula. Y eso me parece genial, ¿no? El poderlo hacer de esa manera y no pensar solamente en la parte dental, porque como decíamos, hay compensaciones fisiológicas que se están dando y que a veces nos están ocultando eso. Pero por otro lado, también yo veo la gente que busca la expansión como una manera solamente de ganar espacio. Eso está terrible. ¿Cómo expandes arriba? ¿Qué va a pasar con tu mandíbula, sabes? Sí, entonces, sí, eso sí, claro, lo he visto mucho. Y también he visto quienes meten expansores en la parte inferior, uh-huh, que obviamente que ahí sería todo un tema de debate, ¿no? Porque, claro, porque o sea, no si tienes lingüe inclinados, tus molares evidentemente sí se van a verticalizar y te va a dar cierto espacio. Claro. Pero cuando tus molares están en buena posición, ¿a dónde vas a llevar esos molares? Claro, y tú vas a expandir buscando crear espacio, y lo que estás creando realmente es un problema de una mordida telescópica, un síndrome de Brody o algo, uh-huh, así, que después se vuelve muy complicado resolver y acabas torqueando de más, acabas llevando raíces corticales y creas un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que la expansión te sirve para resolver un problema esqueletal de bases óseas. No es un problema dental, no es un problema para ganar espacio. Uh-huh. Y hacerlo no es de esa manera, para ganar espacio, desde mi punto de vista, es un error. Sí. Hacer una expansión para ganar espacio y que te quepan los dientes no es la solución. No. Definitivamente. Ahí estamos completamente de acuerdo. El doctor nos menciona en su libro, pues sí, de que hoy en día se pueden hacer disyunciones, expansiones rápidas con pacientes un poco más adultos, apoyándonos en técnicas como el MARPE o el SARPE, y es efectivo, ¿no? Como parte de la compensación. Sí, claro. También hablaba de que los pacientes clase 1 evidentemente están indicados a cirugías cuando el problema es transversal, porque, hablando de clase 1 esqueléticas, porque se supone que en sentido sagital y vertical están bien, ¿no? Transversal, en dado caso, es que necesitarían cierta cirugía. Habla de los clase 2 cuando están indicados a cirugía. Aquí el punto, ya hablamos un poquito de los clase 3, yo creo que el clase 3, el factor importantísimo es cómo se ve su carita. En los clase 2, él dice de que también tenemos cierto punto, sobre todo cuando el pogonio está igual o mayor a 18 milímetros de la alineación perpendicular, es lo que él pone, ¿no? Claro. O sea que realmente es un paciente que tampoco se debe ver bien. Debe parecer un pajarito. Definitivamente, ¿no? Ya hablamos nuevamente de los límites que ya hablaba Profit, ¿no? Si nos vamos a pacientes que tienen una discrepancia mayor de 7 milímetros, 9 milímetros... Imagínate, él menciona 18. Sí, no, pero el que tiene 18 ya está considerado definitivamente teórico para cirugía. Uh-huh. Pero el borderline. Lo que él hablaba, el borderline, el que está en menos de 7, que pudieras compensar de alguna manera. Y, pues como bien decías, ¿no? Hay que ver realmente su cara, qué es lo que te indica. O sea,
porque dentalmente a lo mejor no es el mayor problema. Y ahorita vemos mucha gente que hace compensaciones fabulosas con los microimplantes, con todo eso, pero de repente no muestran cara. Y no sabes qué pasó con esa cara. Entonces, pues si dentalmente quedó en clase 1 o más o menos, lo ves y todo eso, pero resulta que no tiene competencia labial, que tiene un perfil completamente convexo, en el caso de clase 2, o en el caso de clase 3 también, lo compensaste y dentalmente medio lo ves en oclusión y todo, pero tú ves el perfil del paciente y dices definitivamente no. Ahora, también entra aquí la cuestión, y él lo habla de la parte psicológica del paciente, del que necesita, del que quiere un tratamiento y que él está tomando ese compromiso porque no se quiere operar. O sea, obviamente que ahí uno tiene que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues no te quieres operar, pero yo no puedo tampoco compensarte. ¿Por qué? Porque te voy a crear un daño periodontal, te voy a crear algo que no va a funcionar o que te puede crear un problema mayor a la larga. Completamente de acuerdo. O contrario, el paciente de que quiere operarse porque no se gusta, no se ve bien y que de repente tú dices, bueno, realmente compensado puede salir. Yo creo que hay que tener en cuenta de cuál es el grado del no me gusta del paciente, porque hay muchos que se operan y tampoco les gusta. Claro, pero bueno, o sea, por ese factor psicológico debe ser tratado, yo creo que incluso con psicólogo, también en parte de, soy odontólogo, pero también te tiene que ver un psicólogo, porque vas a tener un cambio facial que tú no vas a reconocerte, o sea, no es tu cara, no es lo que has visto durante todo este tiempo, y si no te gusta, ¿no? Y si no le gusta al paciente o si no era lo que esperaba, porque estamos claros de que es una proyección imaginaria de cómo vas a quedar, y hay programas hoy en día que te pueden ayudar a ver muy cercano a la realidad de cómo vas a quedar, pero al final es una proyección imaginaria. Entonces yo creo de que estos tratamientos, cuando se llevan a cirugía, tienen que ser también ayudados o hablados con algún terapeuta que te vaya guiando en ese cambio de cara que vas a tener. Claro. Mira, y tú que estás saliendo de aquí, pero tú tienes, ahora que estás leyendo un libro a la semana, o sea, no sé si lo lees en una semana, pero un libro súper interesante es el libro de psicocibernética. Lo leeré. Que lo que habla es justamente de un cirujano plástico que escribe un libro sobre la percepción que tienen los pacientes. Entonces, ahí viene un tema que tiene que ver con su cuestión de autoconcepto, autoestima, etcétera. Y de repente el paciente quiere operarse y la operación no le va a mejorar algo que emocionalmente, psicológicamente trae, ¿no? Exacto. Y también no se trata de uno decir, te quieres operar, te opero. Exacto. Hay que saber también los límites y los resultados que da cada una de las cirugías, ¿no? Porque no es que hiciste solamente un avance y el paciente ya quedó, o sea, ¿qué tanto vas a avanzar? ¿Por qué? Porque también los tejidos quieren regresar. Entonces, muchas veces uno piensa que se va a operar y va a quedar mucho mejor, y el cambio es tan sutil que realmente no tiene un beneficio con la cirugía, que ahí sería compensable, a lo mejor, ¿no? O sea, el beneficio en la cirugía y mentalmente lo que el paciente espera, ¿no? Porque y lo contrario también, ¿no? Porque tienes el paciente que realmente se ve pésimo, se tiene eso, entonces ahí dices, claro, o sea, hay que apoyar también el que entonces se opere. ¿Por qué? Porque si eso le va a crear un cambio a nivel desarrollo, a nivel profesional y todo eso, hay que instarlo a que lo haga, ¿no? Pero obviamente teniendo todos los cuidados que se deben de hacer. Y sí, ¿por qué no? También hay muy excelentes cirugías, ¿no? O sea, que pueden funcionar y que al paciente le pueden ayudar bastante, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, esos son los puntos que habla el libro, más o menos los que toca. Me parece que toca puntitos que son buenos, que son interesantes. No debemos de quedarnos únicamente con el contenido. Hay que cuestionarnos el tratamiento, ¿no? Hay que ver, por lo menos en cuanto al libro, cuándo fue publicado, los artículos de cuándo son en los que se basan. Sin embargo, creo de que es un buen inicio como para ir tomando algunos puntitos que puedan ser de valor, pero hay que abrirlos. Sí, también sobre todo es un tema muy grande. Son temas interesantes y que ya cuando uno los ve dices, bueno, pero hay que ver. No, yo pienso de que de ese capítulo se escribió un libro tranquilamente. O sea, hay tanto para compensar. Sí, muy interesante porque utiliza artículos clásicos como los de Panchers, o sea, excelentes y todo eso. O sea, pero ahorita tenemos un alcance mucho mayor y de repente uno se queda solamente con eso porque fue lo que hubo. Lo que viste pero en creo el libro. que ahorita vale retomar todo eso porque hay muchas
muchas mecánicas nuevas que se están haciendo con el acceso que tenemos tanto a las mini placas, los microimplantes, gente que está distalizando, incluso habla de los de autoligado, para claro pacientes sí. que tienen un problema periodontal, etcétera. Entonces yo creo que son puntos súper interesantes que sí vale la pena darle una leidita a ese capítulo y expander el conocimiento en varios de sus temas. Claro que sí, y aquí nos despedimos. Muy bien, gracias, nos vemos.